Aquí en Caldera, en el cementerio, en el primer cementerio laico de la República, tenemos una tumba donde se dice que se enterró un vampiro. Don John Lewis Mackenzie, en ese tiempo, un señor de extranjero, y lo acusan de un asesinato y lo entierran, lo matan con una estaca en el corazón y lo entierran con su ataúd lleno de cadenas para que el vampiro no vuelva a sobrevivir. Pero resulta que en ese ataúd ya no hay nada, no hay ningún vestigio de un ser humano. Por eso se dice que aquí, en Caldera, anda el vampiro suelto. Y no solamente aquí en Caldera, sino que en todo el país y en todo el mundo. Los vampiros, los no muertos, andan en todos lados, conviven con nosotros. Los vampiros, los no muertos, atacan Caldera. Y buenas noches o día o lo que sea en su país, en su lugar de origen, en donde estén viendo y escuchando este especial de Terror Las Calderas, esta vez traído a su pantalla por un proyecto auspiciado por Teatro Experimental Satori llamado Los No Muertos Atacan Caldera, financiado por el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público de aquí de Atacama. Mi nombre es David y hoy tenemos un retornado. Es un retornado que no lo veíamos en estos parajes terroríficos. Resucitado de la noche. Resucitado de la noche, un animal de la noche, don Rodrigo Tapia. Renacido, entonces tenemos que mantenerlo vivo, entonces estamos vestidos de vampiro, tomemos sangre. No, perfecto, Sí, así que así vamos por la vida. Sangre. Oh, sangre. Oh. Sangre pides y sangre vendrá. Sangre. ¿Quieres sangre, amigo? ¿Ya? Pida sangre. O sangría, dicen algunos. Oh, qué maravilloso esto. Qué maravilloso. Salud. Salud. Don Perilla también hay que estar haciendo la técnica. Bueno, Uno que no duerme. este sí que no duerme, definitivamente. ¿Cómo se llamará el vampiro que... Bueno, vampiro, que está de noche. Sí, obviamente. Bueno, ya el spoiler está dado. En este especial vamos a conversar un poco sobre lo cultural, sobre temáticas relacionadas con el vampirismo y también por qué nos interesa tanto ¿Cómo llegamos a este sitio? cómo llegamos a este sitio, pensando acá que, bueno, este programa se transmite desde la comuna de Caldera, cuyo uno de sus mitos más importantes es el vampiro Caldera y está constantemente citado en la ficción y en cuanto a una unidad, podríamos decirlo que turística también. Claro, una nueva forma de hacer turismo que tiene que ver con el terror, con el miedo, con las pulsiones para algunos, con el carácter nocturno que tiene Caldera, con la vida nocturna que le caracteriza. Exacto. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy y yo creo que con un poco de preámbulo podríamos contarle a la gente como cuál es nuestro acercamiento con el mundo vampírico. Bueno, como todo vampirista o digamos una persona aficionada a los cultos, hay mucha mística detrás de esto. Cada grupo místico ha tenido su historia, sus símbolos, y en otros casos ha sido nuestra forma de lidiar con tragedias, de lidiar con cuestiones muy trágicas que han ocurrido en la historia y encontrar una explicación más digerible. Cuando todo es un desastre en la sociedad, a veces creamos estas ficciones alternativas que nos permiten escapar a algo más saludable,
que encontrarse en un mundo donde todo se está destruyendo y se acaba, y creamos estos monstruos ficticios que, aunque muchos dicen que no nos dejan dormir, quizás sean un consuelo para la tragedia de la propia vida, viviendo estas fantasías. Sí, a mí la fantasía de vampiro me evoca un poco esto de la idea de trascendencia. Porque el vampiro es, como siempre, ha sido símbolo de perpetuidad, pero no una perpetuidad regular. De hecho, la literatura, el cine, la radio, todas las formas de hacer arte ficción, de narrar historias, tocan un poco esto del vampiro como un personaje que trasciende, pero que trasciende de manera distinta a otras criaturas que son de la noche y otras criaturas que se alimentan de otros humanos. A diferencia de, por ejemplo, la figura del ghoul, que el ghoul es alguien que come carne humana, que devora y hace desaparecer al personaje. El zombie, que es una figura desprovista de total y absoluta racionalidad, ¿cierto? El vampiro hace otra cosa. El vampiro roba la vida, roba lo vital a través de la... Y aciertan mucho al decir roba la vida, porque la denominación, por ejemplo, para este tipo de organismos, sea una hiena, sea un vampiro, son cleptoparasitismo. O sea, roban lo que otros consiguen. Nidos, bueno, en la historia está del cine también, el nido del hogar, a su vez. Nidos, presas y el esfuerzo de otros seres, porque en el fondo lo que están haciendo es llevándose la energía que recaudan en conseguir precisamente lo que más le ha costado. Puede ser el alimento, las presas, una esposa. Claro, que la figura del vampiro es, ya, te roba aquello que te da vida. Entonces está esta idea del erotismo, ¿cierto? En el cual la presa es alguien que, comillas, le va a pertenecer al vampiro, que se roba al vampiro. Claro. Y alguien que está por elección con otro y el vampiro se la quiere robar, generalmente. Inclusive las vampiresas también. O sea, Camille es una de las primeras historias de ficción 50 años antes del libro de Bram Stoker's Drácula. Aparece este mito de una mujer que busca permanecer joven toda la vida y busca una doncella para robarle la juventud. Y eso está basado también en personas reales. O sea, es la eterna búsqueda de la fuente de la juventud en otro formato. Claro. Un formato más salvaje. Sí. Inclusive hay mitos vampíricos que hablan sobre vampiros que se alimentan de bebés. Y lo que buscan es quitarles la leche. Vaya. Entonces siempre está esta alusión a la permanencia de lo vital, robándole lo vital a otro. Bueno, hay una idea oscura en la antropología que, bueno, el hijo en el fondo, y es una idea que aparece en el cine también incluso, que es que los hijos te roban vida y la ausencia de hijos, por lo tanto, te otorgaría más vida. Es un poco la idea más hedonista, egoísta, de Sade, por decirlo así, ¿no? Donde lo único que cuento soy yo y mis placeres, mis disfrutes, y al diablo con todos los demás. Sí, que la figura del vampiro también como es erótica, es una figura que busca el hedonismo, busca el placer constante, independiente de quién dañe de por medio. Y pensemos en lo más conocido dentro de lo que es la ficción, Nosferatu, de 1922. Claro, del gran Wilhelm Friedrich Murnau, de 1922, como dices tú, Nosferatu. Esta historia que tú me mencionabas hace poco, ahí había sido demandado incluso el director. Demandado porque no tenía los derechos de Drácula, de Bram Stoker. Entonces dijo, la hago nomás, hago la historia nomás, y crea este Drácula falso, ¿Ya? este Drácula criatura. Y de hecho, pero acierta en varios puntos que Stoker no toca, porque
busca la estética que le da a su vampiro es una rata, básicamente. Y de hecho tiene los simbolismos con la peste negra cuando viaja desde Europa hasta Estados Unidos. Ya, Y lo primero que hace cuando se baja del Demeter es salen un montón de ratas repartiendo la peste. claro. Hay una suerte de uso de Morneau de los clásicos. Tenía una obras anteriores, por ejemplo, algunas, no conozco muchas. El jorobado y la bailarina, en el fondo estaba robando un poco a Víctor Hugo con la Virgen de Nuestra Señora de París. Ahí aparece el jorobado liquidando a todos los rivales que le aparecen con intenciones de ir por la bailarina. En Cabeza de Jano, donde actúa por primera vez, tengo entendido, Bela Lugosi, era Dr. Jekyll y Hyde. Entonces, él ciertamente rescataba referentes que tenían cierto impacto en la sociedad en su época, en la literatura, y los empiezan a llevar al cine, con éxito, por supuesto. Claro, y instala también, bueno, esto sí lo comparte con Drácula, la figura del familiar. En este caso, en Drácula es el Renfield, que es un personaje trastocado que se le da una promesa. La promesa es: tú vas a ser un vampiro si me sirves. Y eso lo lleva a la locura porque el vampiro no quiere nadie superior. De hecho, generan estructuras muy jerárquicas. ¿Existen mitos? Sí. Son gerenciales. Son gerenciales, claro. Existen sí algunos mitos de vampiros que trabajan en manadas, ya que son vampiros gregarios, pero es lo menos usual. Generalmente el vampiro es jerárquico y el poderoso y el anciano es el que está solo. Ya. Y el vampiro joven, el impulsivo, el que hace cosas y que se equivoca y que no es tan poderoso tampoco, que te lo da la experiencia, porque la experiencia es así, jerárquica. Y tú por mucho que quieras aspirar a ese vampiro, no lo logras. El vampiro no te va a dejar. No, bueno, la escalera no va para arriba. No va para arriba. No va para arriba. Tienes que haber nacido vampiro, Claro. como aquí en Chile. Hay familias de vampiros. Hay familia vampiro. Conocidas, importantes. De hecho, el primer mito vampírico chileno es, lo tengo anotado acá, es de Don Tito. Déjame buscarlo, se me perdió el caballero. Don Tito Santana, que es un médico que enriqueció durante la época de la Guerra del Pacífico. Entonces, no era un mito entonces. No. Si enriqueció, si era un vampiro. Claro, porque todo el mundo le tenía miedo. De hecho, es un vampiro de Rancagua. Y en Rancagua, en su tumba, cuenta la leyenda que hay 4 crucifijos para que el vampiro no salga de ahí. Oh. Deben ser los lingotes de oro que están también ahí, no lo dejan salir. Claro, capacito que sea eso, ese Don Tito, el primer vampiro chileno. Y de ahí no... Pero el primer vampiro tampoco... y eso creo que también es importante como mencionarlo. Se rastrea no a un hombre, a una mujer, que es Lilith. Lilith es bíblica. Bíblica. Mira, nosotros no estamos de acuerdo, estamos improvisando ahí los datos de él, con los míos nos entretenemos así. Sí, porque, bueno, Lilith es una figura de la mitología hebrea que dice que relación con la primera mujer de la historia. Claro, la primera esposa de Adán. La primera esposa de Adán, antes de crear a Eva, creó a Lilith. Y Lilith, la no nombrada. ¿Ah? La oscura. Es oscura y no nombrada, y es oscura y no nombrada porque se opone a la idea de estar por debajo del hombre. Por eso es desterrada del paraíso. Por decir, yo soy mujer y yo no quiero estar por debajo de Adán. A lo mejor era el conocimiento y era la que llaman la serpiente, pues denostada en su imagen. Y era el sexo. La intimidad. La intimidad era lo que llevaba. Sí, ojalá que YouTube no nos vaya a censurar por haber dicho eso, pero. No, estamos haciendo referencias bíblicas. ¿Qué más cristiano? Estamos hablando de la Biblia. Sí, por si acaso, que quede claro. Entonces, Lilith es castigada y es reconocida dentro de los grupos como satanistas o también desde lo vampírico como la primera criatura de la noche. Mira, no sabía. Hay gran literatura, hay gran cantidad de cine al respecto. Estábamos hablando de Murnau recién, esta película extraordinaria que fue, digamos, por este director que tenía muchos lazos místicos con Rosacruces, con masonería,
con otro tipo de cultos místicos que se fundieron en mostrar su película. De hecho, en la película hay una escena donde se filmó en Lübeck, en Alemania. Hay una iglesia y al lado hay una logia ahí mismo en la historia, la logia de Lübeck. Hatter, que era el esposo del personaje en la película Nosferatu. Hatter es en alemán es propietario. Propietario. Ya recuerden que él precisamente le va a vender una propiedad a Orlok, este conde, este personaje, digamos, y uno podría decir que lo quieren embaucar al principio. Claro. Este hombre lo quiere embaucar y merecerá su castigo, porque acuérdate que el corredor de propiedades, que ya estaba medio encantado, parece, aquí con toda esta mística, le dice: véndele esa casa que estaba media en ruina, casa que todavía existe, tengo entendido, ahí estoy viendo por ahí información, y véndele esta casa y vaya a hacer negocio. Por ahí menciona, dice, una gota de sudor, algo de esfuerzo, apenas, y quizás algo de sangre. Y claro que le cuesta, porque el vampiro también tienta. Te busca dar aquello que siempre has querido. Entonces, el familiar es la vida eterna, pero al resto a las presas generalmente es dinero, es poder. Y claro, pues este viaje a las Europas es para enriquecerse. De hecho, me gusta mucho el remake que se estrenó el año pasado con Nosferatu. Le cambia la estética, le cambia la estética al vampiro, pero preserva esto de si haces este negocio, te vas a enriquecer como nunca lo hayas visto. Es una riqueza. Claro, entonces, y esto es muy fácil. Lo vas a lograr muy fácilmente. Y ahí es cuando el vampiro, claro, el vampiro con esta es gigantesco, se ve gigantesco, deforme en el remake. El de Eggers. Tiene un bigote muy de la época, que fue muy, muy vilipendiado, el bigote de Skarsgård, que es quien interpreta a la criatura. Pero claro, pues tiene esta figura del viejo cerdo, diría yo. Yeah. Porque claro, pues te tienta, pero su idea es robarse a la pareja de este personaje, que siempre te marcan la diferencia de edad entre uno y otro. Entonces, que es una alegoría a la pedofilia. O tal vez una alegoría al desmedido poder del dinero. Claro. Al uso terrible del recurso para llevarse incluso algo que se supone que ya tiene propiedad mutua, ¿eh? Porque aquí no se trata de que una esposa sea dueña de alguien, simplemente son propiedad mutua. Entonces, para ese vampiro, esa figura femenina es propiedad, se la quiere quedar a toda costa y ve como imposible fallar. Tiene todos los poderes. Sí, ve como imposible fallar. Y eso ha implicado también en cómo se ha reinterpretado esta figura del vampiro. Por ejemplo, fuera de cámara hablamos del vampiro joven, que está en una de las obras cinematográficas que es culmine para ello, es The Lost Boys. Me parece que Lost Boys es Es del del 87. 87. Con un jovencísimo Kiefer Sutherland. Claro, Como un hombre que fue abandonado por su esposa en el mismo momento que la iba a ser su esposa. Exacto. Y que, pucha, que vive estresado Kiefer Sutherland. Tiene cada un año un día horrible, en lo cual 24 horas tiene que salvar el mundo. Pero en esa obra no salva el mundo. No, pero en esa se enfrentaba a todos los vampiros juntos. Sí, que hay Kiefer. No, pues Kiefer era el malo. ¿Era el malo? Sí, pues era el vampiro joven más malo. Ah, no, pero en Lost Boys. Sí, pues Lost Boys. Sí, En Lost Boys el vampiro joven más malo. El 24 supone que era el más bueno. Pero, claro, pues era el vampiro más malo, pero era un vampiro que servía a un otro, al vampiro viejo. Claro. Igual estaba encargado en la función instrumental
de los intereses superiores. Sí. Entonces ahí, bueno, ese tipo del vampiro joven es como la alegoría a la juventud, a la adolescencia, casi a un coming of age, como es crecer y enfrentarte al mundo adulto. Y que joven no se siente inmortal. Si la mayoría de las muertes que ocurren a esa edad son porque los jóvenes realmente en su interior se sienten inmortales. Puedo saltar de cualquier altura, puedo correr cualquier riesgo, puedo ir a cualquier velocidad, puedo cometer cualquier aberración. Y el cuerpo te lo permite. Y el cuerpo te lo responde, ¿no? A veces no. A veces no. Pero generalmente sí, pues generalmente sí. Y creo que es bueno, siendo que es algo que está presente en la mitología del vampiro, pero no se toca tanto en la ficción, es esto de la sed, que es la principal arma y a su vez el principal defecto del vampiro es la sed más que el sol, más que la estaca, más que todo. Porque la sed implica perder el control, perder la vitalidad, ¿cierto? Y también puede ser una adicción. Esta sed, al menos en el enfoque, tal vez como yo lo veo muy dialécticamente, en el texto de Murnau y en la obra de Stoker, tal vez tiene que ver con el deseo de instrumentalizar a otros para tus propios fines. Porque en el fondo lo que estás haciendo es mantener tu vida sin hacer nada, como los cleptoparásitos, llevándote la vida de otros en el camino y dejando a ellos totalmente sumisos. La idea de que bebo la vida de otros tal vez muy política, si se ve de algún modo. Si nos fijamos en la época de la obra de Stoker, es justo 30 años aproximadamente después de terminado por ejemplo, la literatura marxista, que muestra también la idea de que tenemos un proletariado siendo absorbido en sus energías vitales por otras personas, esto que algunas tienden a llamar vampiros, como incluso hay cine, digamos, de animación como Vampiro en La Habana, que apunta precisamente en esa orientación. Es la beta política del concepto, y tal vez no hay que ser tan rebuscado, porque aparece, por ejemplo, la otra figura de Mary Shelley, que es Frankenstein, que es otro monstruo de época, que no es más que un revuelto de la historia judía, que es muy interesante, del golem. Yo creo un otro, pero no para darle identidad, de hecho no tiene ni nombre. Te creo para que me sirvas, solo para que me sirvas. Y en la historia judía precisamente esa es la tragedia. El tipo usa a otro para sus propios beneficios, sin darle ningún reconocimiento. Entonces, si miramos estos dos mitos, tienen algo común. En ambos quitan vida, ambos ven a los otros como instrumentos, no como seres con su propia valía, su propia identidad. Y tal vez este sea el ingrediente político que encausa ambas historias. Claro, y también considera que, por ejemplo, con lo que pasa con Mary Shelley, de hecho Mary Shelley es un seudónimo y es una escritora, cosa que no era ni remotamente usual en la época, que se le diera validez a una autora que pudiera lanzar su obra. Claro, y menos con estos asuntos tan polémicos, estos personajes que te aseguro que eran auscultados a fondo siempre. Había que esconder muy bien las subtramas y que no se notaran. Sí, pues el subtexto, y que mejor que de la figura femenina. En la obra original están las esposas del vampiro, que también son instrumentos, pues son esposas trofeo, son criaturas trofeo. Son nuevamente seres instrumentales. Exacto. No tienen valor en sí mismas. No tienen valor en sí mismas. Y que, claro, la ficción, la ficción más moderna ha tratado de dar como más peso, no sé, desde la Anne Rice, que se ha paseado por cosas de vampiro hace mucho rato. Y es la super protagonista de no me imagino cuántas películas. Sí, y bueno, primero con su entrevista con el vampiro,
famosa. famosísima con estos vampiros medios dandy, que Tom Cruise y Brad Pitt. Y con las vampiras jóvenes también. Oye, toda una alegoría indubitable su componente, digamos, erótico. Bueno, y de hecho, si tú lo piensas un poco, toda la historia tiene una interpretación también, bueno, no estaban las teorías freudianas todavía, pero apuntan hacia allá mal que mal. Y tal vez a toda esta mística de tipo dramática griega, donde sin duda está el miedo a perder, por ejemplo, a la esposa. Porque, por ejemplo, en la versión de Murnau y en varias más, siempre tenemos este personaje, digamos, de alta estatus, aproximándose a la esposa del protagonista, con la seria intención de quedársela. La podemos refinar la historia en algo más intenso, ¿no? Yo, por ejemplo, como en la versión donde trabaja Gary Oldman, de Coppola, de los 90, voy por la esposa, pero ahí busca una justificación Coppola que dice, no, es que es su amada que renació nuevamente. Es mi amada, así que en el fondo él no está robando a la esposa, está yendo a recuperar la esposa. Es como fuimos almas gemelas en otra vida. ¿Qué justificación más no necesito? Me la quedo, me la quedo, es mía. Mucho antes que tú existieras. Tremendamente narcisista, o sea, como que el destino conspiró para devolvérsela. Sí, y mucho del disfrute, digamos, perverso, diría Zizek, respecto a este texto, es que disfrutamos esta lucha de conflicto, está entre dos polos, el bien, el mal, la riqueza, la humildad, el hombre que lucha, el hombre que merece, la mujer que quiere tranquilidad o la mujer que quiere conflicto. Está una cuestión que quizás pesó de algún modo en los éxitos que tuvieron estas historias, tanto en la parte literaria como en la parte del cine. Sí, porque ya, lo que trae Rice con la entrevista del vampiro es la melancolía de la vida eterna, de qué tan si es un castigo o es un premio a la vida eterna. Entonces ahí también te dice y te hace reflexionar de, ¿es posible encontrar algo de bondad en el vampiro? Porque claro, el vampiro a veces se niega en generar prole, ¿Ya? pero otras veces no. Entonces cuando decido reproducirme como vampiro, estoy condenando a un otro. Porque de alguna manera el vampiro cuando se alimenta mata y no convierte al otro, pero a veces decide que sí. Entonces el vampiro será consciente de la vida eterna como castigo. Tú decís que no lo interioriza como castigo, el hecho de que tenga que estar constantemente quitando a otros para Claro. poder mantenerse vivo. No lo creo. Si lo miramos incluso biopolíticamente, dudo que la persona que quita a otros para poder tener ya sienta algo de culpa o algo de resentimiento, que un día diga, ¿cómo me atreví a vivir de los demás? ¿Cómo me atreví a hacer mi vida de un alimentar del esfuerzo ajeno y del tiempo de la energía? ¿Cómo me atrevía yo a entrar en ese territorio del que era este joven? Sí, porque, a ver, me acuerdo, dentro de la ficción hay una serie en particular, muy noventera, que introduce esta idea del vampiro bueno, que es Buffy, la cazavampiro. Buffy, la cazavampiro parte como una película, y es tan exitosa la película que después deciden hacer una serie y ahí meten a Sarah Michelle Gellar, que se convierte en la Buffy definitiva. En la película Buffy era... Pero ¿era vampiro o cazavampiro? Era una cazavampiro. Pero Buffy, para saber que había un vampiro cerca, le llegaba la regla. Eso era el principio. O sea, el juego con la sangre y el dar vida, con esto de la capacidad de poder detectar a un vampiro, ¿ya? Pero resulta que en algún momento Buffy... bueno, antes de eso, la fuente es Bryan Singer, un hoy funado director de cine, Ojalá drama. no nos cuenten por qué. No voy a contar por qué, Mejor, porque no. mejor. Pero está funado, De ¿ya? seguro es algo espantoso. Sí, es algo espantoso.
Pero él parte desde las disidencias para crear esto, porque usa mucho de esa alegoría. Pero una de las cosas que instala es el vampiro, a un vampiro que busca la redención, e instala un vampiro con alma. Porque una cosa del no muerto es que el no muerto perdió el alma. Wow. Entonces introduce el vampiro con alma, que en este caso es Ángel, y que se enamora de la cazadora. Entonces eso es un sinsentido. Se enamora de la cazadora. El vampiro se enamora de la cazadora y la cazadora se enamora del vampiro. Pero eso se da mucho en la vida real. Totalmente. O sea, sí que no es tan raro. Quiere decir en el fondo que te enamoras de quien menos te conviene. Y esa falta de conveniencia te lleva a un constante contradicción, digamos, que no sabéis si seguir o no seguir, si estar o no estar. Oh. Claro, y es cuático que ahí como que agarraron a Van Helsing. Van Helsing es el cazador dentro de la mitología de Stoker. Claro. Y Van Helsing como que lo dividen en estos, tanto en Buffy como en Ángel. Como el que tiene la misión de buscar al vampiro, destruir al vampiro, pero a su vez sabe que él no es el que va a llegar al final. Es como el sabio en el mito del héroe. Y en la novela, Van Helsing tiene un texto, no sé si lo anoté correctamente, pero dice en el fondo que Drácula es el impulsor de una nueva generación de seres, pero se refiere a, no lo dice como positivo o como valorizando a este Drácula, sino denostándolo. O sea, vamos a llegar a un muerto que vive de los vivos que exprime. Entonces, si te fijas, por ejemplo, en el Demeter, toma hombres y hasta que le sirven, los desechan, se van. Al final van cayendo por la borda, los van tirando porque están muertos. Y a la mujer las hace sucumbir a través del deseo. ¿Relaciones de producción? No lo sé. Pero por ahí puede andar la cosa. Interesante. Esto del vampiro que se reproduce, que crea una nueva élite, una nueva especie, lo toma Marvel con su Blade, que puede que fue como un nuevo aire al cine vampiro. Un vampiro racializado. Sí, también es interesante que es una de las primeras películas Marvel y que es una película tremendamente exitosa. Ya. Es superadora a su secuela, que la toma del Toro, y amplía la mitología. De hecho, crea como vampiros artificiales. Y juega con esto porque el vampiro híbrido no es Blade no es el primer vampiro híbrido. De hecho, hay una suerte. El vampiro híbrido tiene un origen. No me acuerdo el nombre, pero es un nombre un nombre serbio, esa figura. Pero siempre es de una mujer humana y un vampiro varón. Que en estricto rigor el vampiro no debería poder reproducirse con una humana, pero sucede la magia, sucede el milagro. Y dan a este nuevo ser. Y Marvel lo interna en su historia y lo racializa. ¿Cómo se llama el actor ahí? ¿Ah? El actor, ¿recuerdas? Wesley Snipes. Claro. Agarra y tú dices, tú Wesley Snipes. Irreemplazable en el papel, irreemplazable. Irreemplazable. Nunca lo van a cambiar. Ah, Voy a cambiar por alguien blanco. Mira, intentaron ahora. De hecho, hay un Marvel Zombies, que es una serie que salió hace poquito. Toma al actor que debería ser Blade en la ficción real, que es Mahershala Ali. ¿Ya? Que a él lo eligieron para hacer el Blade, pero ha fracasado el proyecto de hacer una serie, una película. Y es un buen actor. Es un actor muy bueno. El cuento está en que este personaje es negro. Mira. Al principio, es negro. Entonces, para la cultura es muy extraño que el híbrido, la nueva raza y aquella que viene a superar sea negro. Y como la gente en su momento digirió esta idea. ¿Cómo lo superó? Sí, como superó esta idea de que, oye, pusieron al vampiro más poderoso dentro de una minoría. Mira. Y además es un vampiro que rehuye su naturaleza vampírica. De veras que era un vampiro él. Pero y cazaba vampiros. Y cazaba vampiros y voy a encontrar la forma de... Y él establece, y él es muy explícito con que el principal defecto
no tiene, el único defecto que tiene de los vampiros es la sangre, es la sed. Eso es lo que dice Blade, es la sed. Puede caminar en el sol. Puede caminar en el sol, pero en la novela también. En la novela Stoker, el vampiro puede salir, claro que no es poderoso. En el flujo del compartir con otros seres humanos inclusive, no es más fuerte, digamos, se vuelve más normal. Su fuerza viene con la oscuridad, con la noche, con las bajas pasiones, si se quiere. Ahí es donde se vuelve peligroso. Ahí es donde se vuelve miedo o, digamos, un relato de la gente que vive alrededor. Un relato como el que persiguió a nuestro vampiro también. Sí. Al que tenemos acá. Al vampiro calderino. Al vampiro calderino. Que es una historia muy extraña, sin duda mítica, pero que se ha ido reforzando con pequeños antecedentes y tal vez entre habla y habla ha llegado a adquirir corpus real, como el mismo Drácula. Sí, de hecho, en la ficción local hay un libro hay un libro y también hay una obra de teatro que se llamaba Los vampiros invaden Caldera. Los vampiros no sabía de esto. Sí, una obra de teatro. Sí, es Los vampiros invaden Caldera y es una obra de teatro que era transmedial porque utilizaba como fragmentos en video y llegó al punto que le fue tan bien que hicieron la versión completa en unos cromas. ¿Ya? Es como raro porque tenía el metraje de que sucede para darle más potencia a la obra teatral y después tenía la parte de representación de la propia obra que no la pudieron replicar, pero sí le hicieron croma. Entonces ahí está, lo pueden buscar en YouTube. De algún modo lo lograron. Lo lograron, ¿cierto? Y claro que estas dos no adaptan la totalidad de la historia de Joy Mackenzie. Louis Mackenzie. John Louis Mackenzie, creo. Sí, John Louis Mackenzie, que viene después de Tito Lastarria. Había dicho Santana. Es Lastarria el primer vampiro chileno. Pero este es inglés. Nos trajimos la versión inglesa de la historia. Claro, y es un vampiro una persona que tenía una enfermedad en las encías y le sangraban las encías. Era muy blanco, muy pálido y salía de noche. Oye, toda esta historia es increíble porque si tú vas a buscar algún antecedente, de seguro solo encontráis periodismo de estilo Zorro Nortino, donde no hay ningún aporte de, digamos, antecedente. Supuestamente aquí se apareció un bombero, capitán de bomberos muerto, con el cuello con un pincho, la gente fue sobre este pobre ciudadano. Historia que tampoco se puede verificar, por lo menos yo no puedo encontrar nada. Aparece en la plaza de Caldera supuestamente este cadáver, pero hace un año digamos, no sé si llamarle youtuber o documentalista de La Ruta Oculta, un interesante corto, mostró estos antecedentes y claro, la verdad es que no halló ni supuesto juicio, ni Humberto Castillo que trabaja que es del Juventus, que trabaja aquí en este cementerio, aporta algunos antecedentes, pero la verdad es que el mausoleo está desacralizado. Con desacralizado quiero decir el destrozado, y es difícil de creer, al menos por mi parte, de que pueda haber sido de un bombero, porque tiene más caracteres de ser un mausoleo de un infante, desgraciadamente por una calcetita que hay pegada ahí, destruido, mal atendido, no hay referencia al mausoleo y tampoco documentación, pero aún así el mito subsiste. Tampoco hay información del linchamiento. Subsiste y parece que se hiciera más fuerte en vez de menos fuerte. Mientras más tú lo perseguías algo, no, esto debe no ser cierto, porque y alguien más te opina y te agrega un nuevo antecedente. Lo puedes estar persiguiendo toda la vida y no se extingue. Habría que preguntar a la gente como Tornini, que tiene mucha documentación de época, el historiador de acá local que tenemos, y deben haber otros, pero el mito persiste. Y persiste porque tal vez nosotros, no es que haya existido, que lo necesitamos como grupo para tal vez superar algún tipo de trauma que está subyacente a nuestra naturaleza local. Sí, porque igual es curioso que el vampiro, siendo que una figura que obtiene su poder del diablo, De los poderes oscuros. de los poderes oscuros de la noche,
está en un cementerio laico. ¡Wow! No lo había notado. Qué complejo. Tal vez una suerte de ángel caído con una suerte de perdón póstumo. Sí, pues muy a diferencia del otro vampiro, Ya. de Tito Lastarria, que Tito Lastarria lo que se contaba de él es que él hacía préstamos. Entonces vuelve la idea, la figura de el que tienta. Oh, está ahí, pobrecito, te falta platita. Tome, yo te la pago. Tome, ahí está. Un financista. Financista. Y resulta que si es que tú no le pagas a Tito, Tito te hacía cosas malas. Eso, ya aparece incluso. Hace poco se encontró un libro, El Mosquito se llama. Se recuperó un libro de antes de Cristo, perdido, de un carbón, casi se logró recuperar con nueva tecnología. Y es la historia precisamente de un prestamista. De un prestamista, alguien que chupa sangre, por decirlo. Nosotros le decimos chupa sangre, justamente, y no creo que sea por casualidad. Para nada. Y te pide un préstamo y acaba perdiendo todo, su pareja, su vida, su familia. Y es un cuento pequeñísimo rescatado de la historia perdida de Herculano. En una biblioteca aparece ahí, se rescató con estas nuevas tecnologías, que no era necesario abrirlo. Podían bombardearlo ahí con neutrones, obtuvieron, o algún tipo de átomos y rescataron la información. Así que los vampiros parece que han existido siempre. Sí, pues de hecho hay otro acercamiento al vampiro. ¿Qué pasa cuando el vampiro supone que tú cuando quieres que te transformen tiene que ser en el momento en que tú decides y es tu plenitud, porque te vas a quedar estático. O sea, no solamente la vida eterna, pero es una vida eterna en un punto exacto de tu vida, de tu historia. De ahí para siempre vas a ser igual, en todo sentido. No puedes trascender mucho. Claro, entonces ahí está el asunto. ¿Qué pasa si tú te vuelves vampiro cuando eres niño? ¿Morirías inocente? Te transformas en el vampiro, pero tu cuerpo no va a volver no va a crecer nunca más. No te vas a poder desarrollar. El único vampiro que es niño, que se desarrolla, es el vampiro híbrido. Ya. Hasta llegar a la edad adulta. Ninguno más. Todos los otros vampiros que se transforman en niños se Ese tipo de personaje aparece en la entrevista con el vampiro, parece. Claro. Sí. Ya. Hay una película que se llama Let the Right In, que ocupa la figura de una niña, que es una vampiresa, que está en como una suerte de orfanato, de casa abandonada, y con esos niñitos, y utiliza al niñito como Renfield. Wow. Entonces el niñito es como su amigo, pero ella es una vampiresa y generan un lazo que al principio se ve como muy tierno, muy de niñito que proteger, y ella lo protege, pero es un Renfield. Bueno, el Drácula de Murnau y también en la literatura tenemos que pensar, no come, no bebe, no celebra, no tenía pareja, no derrama sangre, o sea, no la desperdicia, no tiene sombra, no tenía corpus, guarda todo su oro en el castillo, porque tenía oro del Imperio Turco, del Romano, moneda inglesa, etcétera, etcétera, como que hubiera estado en todos los imperios. Y en el fondo hay un mensaje ahí de nuevo. Esta acumulación de los imperios no evitó su muerte, su desaparición. La acumulación no nos lleva a trascender como imperio, como sociedad. Estamos igual condenados a la muerte. Tú puedes juntar todo el dinero que queráis, pero en la vida misma eso no tiene ningún valor. Solo para el vampiro, porque él no está muerto. Como un antecedente, porque tampoco lo usa, porque es un avaro de algún modo. Los tiene como muestra, como estampilla, como medallas, no como objeto de valor, diría. Claro, porque el vampiro clásico, ¿cómo viaja? Viaja en ataúd. De hecho, viene que viajar en su ataúd y tiene que dormir en la tierra en la cual fue enterrado. Porque la tierra le otorga su poder. La tierra le otorga su poder, ¿ya? Y es porque es como con aquello que se vincula, o sea, se vincula netamente con su territorio. Por tu pasado, tu tradición, por decirlo así, es la que te sostiene. Claro, entonces tiene que viaja generalmente en barco, en ataúd, de noche, pero viaja para alimentarse. Pero el resto de los humanos, de los mortales, no viajamos para comer, viajamos para conocer. El vampiro no. Fíjate, hasta el hecho de trasladarse a un otro lugar, el ser un nómada, para el vampiro tampoco le sirve.
no cambia su vida, No, no cambia su vida para nada. para que no se hagan esperanzas bajo ningún precepto. Está estancado, pero de todas las formas posibles. Coloquemos el color que queramos a la bandera y van a seguir habiendo vampiros, parece. De hecho, hay una serie que también está recomendada, basada en una película que se llama What We Do in the Shadows. Que lo que hacemos en la oscuridad, que es una película de falsa documental neozelandesa, que No lo he visto. es buenísima y tiene tal éxito que generaron una serie. Entonces esta serie es muy matea, esta película es muy matea porque utiliza a todos los vampiros, o sea, utiliza al vampiro Dandy, utiliza al vampiro criatura Nosferatu, utiliza al vampiro joven, a todos los tipos de vampiros. Al conde Drácula. ¿Sí? Con Tepátula. Conde Pátula. Ya vamos a hablar de Pátula. Ocupa a todos los vampiros e inclusive hace chistes con el vampiro niño, que el vampiro niño se alimenta de pedófilos. Wow. Ese es un chiste muy complejo. Sí, el chiste muy complejo que salen los vampiros conversando y se encuentran con unas vampiras niñas. Y dice, ¿y ustedes qué están haciendo? Sí, estamos ahí esperando unos pedófilos para comer. Wow. Pero estos llevan al límite lo nerd del conocimiento del vampiro, que en la serie, en la primera temporada de la serie, introducen al vampiro emocional. Al vampiro emocional. Claro, que te salen de estos conceptos New Age. Perdona, no sé si me parece tan New Age porque parece que los viera todos los días por ahí pasados. Están en todos lados. Ahí hasta forman grupo. Sí. Forman grupo los vampiros emocionales. Pero claro, hablemos de ellos. introduce el concepto del vampiro emocional y que todos viven en una misma casa. Oh. Y es chistoso porque como el vampiro emocional vive de energía, como que disfruta y se puede alimentar de otros vampiros. Ya. De dramas. De dramas, de generar, por ejemplo, había el que está en el grupo de protagonistas es un vampiro que aburre a la gente. Entonces él empieza a contar cosas tremendamente aburridas y se empiezan a dormir. Y él se le pone los ojos azules, absorbiendo la energía que están perdiendo conversando con él. Hay una vampireza emocional que hace que la gente le dé pena. Digo, que mi vida es tan triste. ¿Qué pasa esto? Y eso le alimenta. Y eso la alimenta. Oye, incluso durante tal vez un año o dos, no recuerdo, nuestra sociedad completa, la chilena, se alimentó hablando de emociones y cuestiones de ese tipo, alimentarse emociones, se alimentó de una serie acá chilena que era el Conde Brolock. Conde Brolock. Claro, como Orlok, pero este era Brolock, había una V nomás de diferencia. Pero fue un personaje, digamos, que pobló los máximos ratings chilenos por un tiempo. Aquí incluso hay un filósofo, y esto lo sé ya personalmente, que es Korloff, que hizo las mismas letras de Brolock. Entonces, nuestra sociedad, aunque no lo creamos, y hablo de un filósofo chileno, muy bueno por lo demás, extraordinario. Entonces, lo hemos tenido hasta en las telenovelas chilenas. Y una telenovela exitosa, no es que tuvo 5 puntos, era máximo rating. Claro, y ahí hay un punto que bueno, a mí no me gustó Brolock, pero a las mujeres les gustó. sí, hay un punto porque Brolock es un vampiro joven. En el fondo, claro, es un vampiro que está recién ascendiendo a anciano, porque su anciano, que es un Nosferatu que lo hace Bodenhofer. Ya. Es muy raro ese vampiro anciano. Pero para mí el personaje más interesante era el cura. Porque llega un momento en que los vampiros europeos vienen a atacar Chile y Brolock tiene que generar una resistencia con los vampiros que él ha creado con su prole. Pero uno de los que dice yo quiero ser vampiro porque quiero defender mi tierra es el cura. Y el cura que quiero defender mi tierra. Sí, pues va a defender a su gente y pide que lo transformen en vampiro para eso. Que es una idea muy freak la idea de, digamos, caer en ser vampiro. Es como que al padre negro le dijeran, oye, yo quiero ser vampiro para proteger Caldera. Quiero defender mi cultura a toda costa, no me importa ser un vampiro. Claro. Y sufría. Hay una serie que se llama True Blood. ¿Sí? True Blood.
True Blood Es conocida, es conocida. es conocida. Introduce al vampiro campesino, al vampiro Ya. de la América profunda, en un mundo donde los vampiros salen del closet. ¿Te refieres a que Ah, tenían... Claro, se crea la sangre artificial como una sangre como esta, artificial. Reconozco que soy vampiro. Sí. Entonces todos los vampiros en el mundo salen del closet, dicen nosotros existimos. Y ya no nos vamos a matar humanos porque ahora hay sangre artificial. Nos podemos alimentar de eso. No nos maten, por favor. No nos maten, por favor. Y resulta que ellos tienen una jerarquía y también tienen normas para poder reproducirse. ¿Y por qué es peligrosa la reproducción de vampiros? Es súper peligrosa porque descontrolada arruinas todo. ¿No tenéis suficiente alimento? No, Cuesta conseguir sangre. cuesta conseguir sangre y... Llamado para que la gente done sangre de vez en cuando, porque mucha gente salva sus vidas. Bueno, sí pueden, no todos tienen buenas condiciones para hacerlo. Claro, y tienen jerarquías políticas. Una serie entretenida que se fue echando a perder en el proceso. Pero te juega con esta idea del vampiro joven y que es una responsabilidad muy grande reproducirte. No reproducirse sin control. No reproducirte sin control. Van a terminar convertidos De en conejos. hecho, es una responsabilidad y a la vez es un castigo porque tampoco hay tantos vampiros. Entonces, a ti el rey te podría decir, ¿sabéis qué? Por este afrente que hiciste, te voy a condenar a crear un vampiro. Tener que crear igual. Sí, tener que crear un vampiro. También está el castigo de sacarte los colmillos. Pero perdona, los vampiros se reproducen con vampiras que no. No. Aquí me pierdo. Ya, el vampiro se reproduce transformando a otro vampiro. Transforma a otro ser en vampiro. A otro ser en vampiro. Ahora entiendo ya. No es que tengan hijos. No. Claro. Contagian, digamos. Claro, pero en esta ficción, el vampiro es su hijo. Es como, hablan del vínculo, el vínculo del creador. De hecho, tienen una frase: As you maker, te doy una orden. Como tu creador, te doy una orden. Y tú tienes que cumplirla. No solamente tú tienes que cumplirla, tú no puedes no cumplirla. Tienes un mandato de sangre que te obliga a hacer cosas. Qué increíble. Entonces ahí hay mucho. O sea, ¿cuánto tiempo llevamos hablando? Casi como una hora de vampiro y hemos rasgado recién la orilla. La orilla. De esta laguna de carácter continental, casi. Recordaba una frase que me parecía interesante, que la rescaté de la película de Murnau, que revisité hace poco, me pareció que era un eufemismo más que nada, que decía: una mujer libre de pecado haga olvidar al vampiro el primer canto del gallo. ¿Y qué quiere decir eso? El primer canto del gallo ocurre en la mañana, muy de madrugada. O sea, para que una mujer haga olvidar al vampiro, tiene que haber pasado buena parte de la noche en proximidad. Porque si no, ¿cómo le va a hacer olvidar que llegó a esa hora? Y además tiene que haberlo tenido suficientemente distraído para que olvidara. Entonces, este eufemismo, esta elegancia de digamos, lo que te mencionaba antes, que me parecía que había una imagen detrás del miedo de la pareja a perder el control sobre la mujer o sobre su esposa. Pero la elegancia del texto, que tengo que repetirla, porque nunca había escuchado un texto sobre la infidelidad tan perfectamente construido. Una mujer libre de pecado haga olvidar al vampiro el primer canto del gallo. Ni siquiera la culpa, incluso la ubica como libre de pecado. Y así que no se juzga tampoco, pero simplemente está ahí el antecedente. Y la sociedad, en contraparte en la película, de no, culpa a Nock, que era este corredor de propiedades, por medio de chismes, lo persiguen todos los hombres en la película a lanzarle piedras. Y el tipo en un momento se refugia arriba del tejado, que es el lugar por el que escapan aquellos personajes que andan en casas que no son de ellos. Y se refugia en el tejado y lo bajan a piedrazos. Al final lo devuelven al sanatorio y el personaje dibuja un gallo en la pared del sanatorio. Y ahí está la imagen, en una película muda, extraordinaria. Película que usted va a poder ver
hoy mismo, porque este capítulo se está transmitiendo el 31 de octubre a las 9 de la noche en un lugar que vamos a mencionar un rato más. Quizás en una publicación o algo. Oye, Porque- y alguien podrá no creernos, pero nosotros ni siquiera tuvimos una conversación de 1 minuto respecto a este tema. Y nos hemos encontrado de frente para hablar de este tema y pareciera que hubiéramos tenido una conversación de horas preparadas. No, simplemente Usted sabe, nosotros dando un tema y no nos Hablamos, ponemos a ya hablar cosas. Y si nos falta alguna información, tenemos a Don Perillas, que es el Si no, Don Perillo igual tiene un conocimiento brutal de enciclopédico. enciclopédico de vampiros. Sobre todo se sabe todas las notas del rave que usan en Blade 2. Todas. Podría reproducirlo completamente en un sintetizador. Completamente. Antes de ir cerrando, Rodrigo, ¿tu vampiro favorito? Mi vampiro favorito, es que ya lo dijiste, yo soy fanático del Pato Lucas. Así que no es tan difícil imaginar que Pátula, con todas sus contradicciones, con su sirvienta, con su mayordomo, fue parte graciosa de ya mi juventud. Ya no era tan joven cuando apareció en la... Pero como siempre disfruté al Pato Lucas, esta nueva reversión tan distinta tuvo cierta gracia para mí. Y debo confesar, yo todavía veo al Pato Lucas a mi edad. Sí, ahí Pátula tiene, creo que el mejor Van Helsing. El mejor, sin duda. El mejor Van Helsing que hay. Es el que tiene Y, Pátula. y tú estás saltándote a Anthony Hopkins. Y me estoy saltando a Nick Hopkins. Imagínate, Sí. imagínate. No, el mejor Van Helsing es el de Pátula. Y sáquenme de eso. Sí. Sí. El mío sería el zancudo Draculón. Me encanta que haya un vampiro que sea además un insecto gigante y que baile. Y que baile. Y que baile. Mientras los vampiros celebran. Era época de vampiros, en gran parte de nuestra sociedad celebrado por vampiros. Exacto. Iban a Chicago, volvían, tenían una buena vida. Tienen una buena vida y Perdón. tienen una buena vida. No sé si Gato Juanito hoy te manda las mejores decisiones, pero en el equipo en general ahí están bastante bien. Bueno, invitarlos a que vean este programa y otros programas que en este especial que está traído gracias a Teatro Experimental Satori a través de su proyecto Los No Muertos Atacan Caldera, financiado por el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales de Interés Público del año 2025. Esto ha sido todo por la noche de hoy. Nos vemos pronto y acuérdense, ya se viene Nosferatu. Hoy, más ratito.